presente sesión teórica denominada Cambios en la adaptación de la vida intrauterina y evaluación de recién nacido. ¿Se objetiva la diapositiva, por favor? ¿Podrían indicarme? Aún no, doctor. Ahora. Sí, doctor, ya se puede visualizar. Ok. Vamos a tocar el tema sobre la transición del feto al neonato, que es un momento crítico en la vida del ser humano. El objetivo de la presente charla es conocer la adaptación fisiológica del recién nacido, conocer los periodos de transición neonatal que ocurren en las primeras 6 o 8 horas de vida del neonato, conocer mediante la evaluación del recién nacido los hallazgos habituales, las variantes normales y las anomalías del recién nacido. El periodo de adaptación tiene como concepto que es un periodo de cambios fisiológicos dramáticos que ocurren en todos los seres humanos al nacer, donde los cambios se dan en todos los sistemas de órganos, especialmente respiratorio y cardiovascular. Para tener una transición exitosa, la interacción del aparato cardiovascular y del aparato respiratorio se tiene que dar en forma simultánea para que el neonato sobreviva y se adapte. Una mala adaptación se puede dar por condiciones, factores de riesgo anormales maternos, placentarios, fetales durante el trabajo de parto, el parto y el posparto. Un macrosómico que viene podálico o una diabetes materna, una anomalía frecuente que se ve en los neonatos cuando nace con sufrimiento fetal agudo, la presencia de DIP2, sufrimiento fetal crónico, que pudieran contribuir a una mala adaptación. Es importante la evaluación y la observación durante temprana periodo de la vida del recién nacido, sobre todo aquel que es de alto riesgo, aquel que es pequeño, aquel que es grande, aquel que es hijo de una madre con alguna patología crónica, que debe ser observado porque puede presentar signos de alarma. ¿Cuáles son las características de la circulación fetal? La presencia del ductus venoso, del foramen oval, del ductus arterioso, por la presencia de una alta resistencia vascular pulmonar, ya que el pulmón no cumple la función respiratoria, lo hace la placenta, y una baja resistencia vascular sistémica. A nivel intrauterino, la sangre oxigenada va a ser llevada al feto a través de la vena umbilical y llegando al hígado a través del ductus venoso va a permitir que la sangre oxigenada evite el hígado, conectando la vena umbilical a la vena cava inferior. Llega la vena cava inferior a la aurícula derecha y por un mecanismo de flujo laminar cruza el foramen oval llegando a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, callado de la aorta, y va a irrigar a los vasos coronarios y a las arterias que van hacia el cerebro y hacia el miembro superior derecho. Sangre desoxigenada viene de la cava superior que llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, de ahí a la arteria pulmonar, y por la presencia del ductus arterioso y por la alta resistencia venosa pulmonar, entonces casi el 80-85% del flujo sanguíneo es derivado a través del ductus arterioso hacia la aorta descendente. Esta sangre desoxigenada va a ser llevada hacia la placenta a través de las
arterias umbilicales y nuevamente repitiéndose el ciclo de oxigenación en la placenta y otra vez la sangre va a fluir por lo antes mencionado. Para una buena adaptación cardiovascular se va a dar cuando se remueve la circulación placentaria a través del clampaje del cordón. Esto va a llevar a un aumento de la resistencia vascular sistémica, disminución de la resistencia vascular pulmonar, ya que se va a haber flujo sanguíneo por la presión arterial de oxígeno que empieza a incrementarse, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, y esto va a llevar a que aumente la presión del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, provocando funcionalmente un cierre del foramen oval. El inicio de la ventilación va a traer un aumento de la presión arterial de oxígeno en el alveolo de la sangre arterial, trayendo consigo vasodilatación pulmonar. Con la ventilación hay expansión pulmonar, se van a restablecer los calibres de los vasos sanguíneos mecánicamente comprimidos y todo ello lleva a un aumento de la oxigenación, resultando todo esto en un cierre del ductus arterioso. Entonces, todo al momento del nacimiento del bebé ocurre en segundos, minutos, la adaptación circulatoria, que inicialmente hay un cierre fisiológico del foramen oval, hay una vasoconstricción del conducto arterioso y también una vasoconstricción de la vena umbilical, de la arteria umbilical, trayendo consigo la formación de la circulación neonatal. Ya es un circuito en serie, ya no hay comunicaciones desde el punto de vista fisiológico. El inicio de la respiración se produce a través de estímulos químicos, térmicos, táctiles. Químicos como la disminución de la presión arterial de oxígeno, disminución del pH y el aumento de la presión arterial del CO2. Térmicos, no nos olvidemos que el bebé tiene medio grado aproximadamente por encima de la temperatura de la madre y va a haber una disminución de la temperatura a través, comparándolo con la temperatura ambiental de 37 grados centígrados que tiene el bebé a 26 en promedio que tiene la temperatura del ambiente. Táctil, a través de la fricción del canal del parto y la manipulación normal del recién nacido a través del secado o el estímulo del neonato. La compresión del tórax va a traer que haya un rebote torácico. Se elimina parte del líquido pulmonar, consigo trae una expansión pulmonar a través de los estímulos térmicos, químicos y táctiles. Va a dar la primera respiración, ingresando 50 centímetros de aire y por la presencia de surfactante, el establecimiento de la capacidad de respirar pulmonar, que más o menos es de 20 a 30 centímetros de aire. Todo ello trae una respiración normal y vamos a objetivar que el bebé está llorando enérgicamente, respirando con una frecuencia entre 40 y 60. Estos dos esquemas es para mostrarle que en el estadio fetal los alvéolos pulmonares están llenos de líquido pulmonar. El líquido pulmonar tiene una función, un objetivo, que es mantener la anatomía, la morfología de los alvéolos. Con las primeras respiraciones, este líquido va a ser intercambiado por el aire y llegando a un momento a través de la absorción de este líquido pulmonar por los vasos sanguíneos y los linfáticos a estar lleno de aire. El esquema de la derecha, tenemos aquí los alvéolos pulmonares llenos de líquido pulmonar, los vasos contraídos. Acuérdense de que tenemos una alta resistencia vascular pulmonar, porque no cumple función respiratoria el pulmón en la etapa fetal. Ya cuando el bebé ha nacido, incrementa la presión arterial de oxígeno, causa vasodilatación y los alvéolos van a estar llenos de aire por la reabsorción del líquido pulmonar. Una adaptación respiratoria se va a dar con una función efectiva del aparato respiratorio y esto se da a través de un flujo sanguíneo pulmonar adecuado, cantidad adecuada de tensoactivo, musculatura respiratoria suficiente, fuerte para soportar la respiración. Van a haber factores que van a permitir que se conserve la resistencia vascular pulmonar.
como es el caso de la hipoxia, la hipoxemia, el sufrimiento fetal agudo, la telestasia pulmonar, que por oligohidramio severo podría causar la telestasia pulmonar, acidosis cuando hay asfixia y expansión excesiva del pulmón, sobre todo cuando son ventilados a través de la reanimación. Hay otros cambios fisiológicos al nacer. Básicamente vamos a ver varios de ellos y los vamos a nombrar ya que estos van a ser tocados en su respectivo tema de clase teórica. Metabolismo de la glucosa. Va a haber un cese súbito del aporte de glucosa, el corte de clampar y corte de cordón, ocurriendo una disminución entre los 30 a 90 minutos de vida, llevando a una disminución fisiológica, una hipoxiemia fisiológica. Por eso que cuando solicitamos glucosa a los niños de riesgo, como son los pequeños para edad gestacional, los grandes para edad gestacional, lo pedimos a las 2 horas de vida. El aumento de adrenalina, noradrenalina y el glucagón movilizan el glucógeno hepático, estimulando así la gluconeogénesis. Va a haber disminución de los niveles de insulina y el objetivo de todos estos cambios es producir una tasa metabólica de 4 a 6 miligramos kilo minuto. Este es el famoso número que ustedes van a ver cuando vean la clase de balance hidroelectrolítico de la clase teórica, donde van a ver que el VIG ideal de todo neonato cuando está innada por vía oral y que lo debemos de ofrecer a través de una destroza con una concentración X que nos dé una tasa metabólica de 4 a 6 miligramos kilo minuto, llamado velocidad de inflación de glucosa. Si alguien ha levantado la mano. Doctor, disculpe, lo que está explicando todos son los procesos fisiológicos que se producen en el recién nacido, lo normal, ¿no? Lo normal, así es, solamente lo normal. Sí, doctor, gracias. Disculpe. Va a haber también una adaptación térmica. Algo adelantamos que el neonato intrauterinamente tenía medio grado centígrado por encima de la madre, aproximadamente 37 grados centígrados. Y al nacer se pone en actividad la función simpática, incrementando el uso de fuentes energéticas. Forma de producción de calor en el neonato, ustedes también lo van a ver en termorregulación, a través de los temblores, actividad muscular que está disminuida, metabolismo de la grasa parda, que es importante, y el aumento del metabolismo general es lento, después de calentarse a los 7 y 10 días se vuelve normal. Esta es una gráfica donde tenemos los quimioreceptores térmicos en la piel, va a llevar a través de los nervios registro de la alteración de la temperatura del sistema nervioso central, activación del sistema nervioso central, trayendo liberación de noradrenalina por glándulas suprarrenales y va a tener una acción sobre la grasa parda, provocando el desdoblamiento de triglicéridos para la producción de calor. También no nos olvidemos que todos los niños nacen mojados, nacen llorando, en un ambiente donde es muy baja la temperatura en relación a la temperatura intrauterina, entonces puede perder por convección a través del aire que pasa por la piel del bebé, por eso se cierra la ventana, se cierra la puerta para evitar la corriente de aire. La evaporación, secándolo al bebé, evitamos esto. La radiación, colocando bajo la fuente de calor radiante o contacto piel a piel con la madre, para que a través de la conducción no pierda calor el bebé, más bien la madre le transmita su temperatura. Otros cambios del sistema nervioso, pero incremento de la actividad motora a nivel renal, incremento de la reabsorción de sodio, mejora de la tasa de filtración glomerular. A nivel hematológico, no nos olvidemos que por los rangos de hipoxia, en que vive el feto intrauterinamente, está elevada la eritropoyetina, por eso que ellos nacen con hematocrito y glicemia, hemoglobina por encima de 16.
Entonces va a haber con el corte del cordón, en los periodos de adaptación, una marcada reducción de la eritropoyetina y la eritrogénesis, llevando con las siguientes semanas a una anemia fisiológica del neonato. Incremento del número de leucocitos y neutrófilos en sangre. Por eso que ustedes van a ver que cuando pida un hemograma por el descarte de una infección, una sepsis, es importante saber que los leucocitos, los valores normales de interpretación, los primeros días de vida, va de 5.000 a 30.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y entonces, no nos olvidemos de este dato porque muchas veces decimos desviación izquierda o incremento de leucocitosis, si es que no tenemos en cuenta esto, pues hacemos un diagnóstico errado. A nivel gastrointestinal va a haber eliminación de meconio, va a haber una coordinación efectiva entre la succión, devolución y respiración. Esto generalmente ocurre a nivel de las 34 semanas de edad gestacional. Antes se le da, al prematuro se le da por sonda orogástrica, y mientras no haya esta coordinación efectiva, se le puede probar con goterito, con jeringa o con vasito. A nivel hepático, como es inmaduro, va a haber un metabolismo de carbohidratos, una producción de factores de coagulación, una conjugación de bilirrubina y almacenamiento de hierro, que van a estar inmaduros. Por eso es que los bebés, los recién nacidos a términos, hasta un 60%, van a ser ictericia fisiológica. Por este motivo, por la inmadurez, por la baja presencia de la enzima glucoronidrogenasa. Una buena adaptación se va a manifestar a través de una eliminación del líquido pulmonar fetal, un establecimiento del patrón respiratorio continuo, secreción del surfactante, establecimiento de la capacidad respiradora funcional, caída de la resistencia vascular pulmonar, incremento de la presión sistémica, luego remover la placenta, cierre de los sham, ductos arteriosos pulmonar oval, incremento de los flujos sanguíneos de la arteria pulmonar, inicio de la termogénesis, movilización del glucógeno hepático y inicio de la glucogénesis. Esmos y colaboradores del año 65 separaron el periodo de transición en 3 periodos. El periodo de transición dura aproximadamente entre 6 y 8 horas. De 6 y 8 horas vamos a ver manifestaciones en una primera etapa llamada primer periodo de reactividad, donde va a evaluarse el color, la respiración, los ruidos cardíacos, la actividad motora, el moco, el intestino. El primer periodo que dura de 20-30 minutos y el segundo periodo que es de hipoactividad, de sueño del bebé, y un tercer periodo llamado segundo periodo de reactividad que dura hasta las 6 o 8 horas. Aquí vamos a ver de que la respiración inicialmente va a estar incrementada, elevada, por eso es que hay que evaluar al bebé si pasar las 2 horas continúa con dificultad respiratoria, entonces tendríamos que estar pensando o hacer correlación con los factores de riesgo que probablemente estaría presentando una patología pulmonar. Los ritmos cardíacos también son intensos, irregulares, lábiles, puede haber bradicardia, taquicardia. Y de estado de actividad, el primer periodo es de alerta, el segundo periodo es de sueño, el tercer periodo es variable. El moco está presente en el primer periodo, en el segundo periodo está ausente y en el tercer periodo vuelve a aparecer. En el intestino, los ruidos inicialmente están ausentes, los ruidos ya están presentes, por lo que ya puede hacer meconio en el tercer periodo. Entonces, el primer periodo dura de 20-30 minutos. Aquí son cambios de predominio simpático, donde la frecuencia cardíaca de 120 a 140. Un momentito, por favor. Perdonen, por favor, me está llamando la doctora Lobo.
Disculpe, continúo. Desde este primer periodo, la frecuencia cardíaca de 120 a 140 puede llegar a 160 a 180. La frecuencia respiratoria de 180 va a disminuir luego a 30 a 60 respiraciones por minuto. Va a haber esfuerzos respiratorios, rotaciones y aleteo nasal, que pudieran confundirse con una taquimia transitoria o una patología respiratoria. El segundo periodo, llamado también periodo de inactividad o intervalo de reposo, que dura aproximadamente 2 a 3 horas, hay una disminución marcada de actividad motora y entra en una etapa de sueño. La frecuencia cardíaca disminuye a 100, 120 latidos por minuto, la respiratoria desciende y puede estar acelerada, pero sin signo de politiraje, o sea, sin signo de distrés respiratorio. El peristaltismo intestinal es a veces ya marcado, y el tercer periodo, que dura hasta las 6 o 8 horas de vida del recién nacido, llamado también segundo periodo de actividad, es parecido al primer periodo. Aquí puede haber taquicardia, taquimia, cambio de tono muscular, producción de moco, haber la aparición de respuesta a estímulos exógenos o endógenos. Aquí vamos a ver que expulsa meconio y muestra interés por alimentarse. Al final aparenta una mayor estabilidad. O sea, ¿cuándo debemos de evaluar a un recién nacido conociendo ahora el periodo de adaptación? A la atención inmediata al nacer, porque un neonato, felizmente la mayoría, de 85 a 95% de los partos recién nacidos, no requieren mayor atención que el secado, aspirado y colocado muchas veces en el pecho, en el vientre de la madre. Durante el periodo de adaptación, pero hay un porcentaje en la atención inmediata que requiere de reanimación. Periodo de adaptación, durante todo este periodo, para ver que no hay anomalías que escapen de los signos ya descritos, que nos estén indicando, ayudados por los factores de riesgo, que haya una patología presente. Al cumplir 6 a 24 horas debemos de tener un informe de observación de la enfermera o del médico que está de guardia por observación del signo de alarma. Y esto va a ser dado una evaluación continua hasta que el bebé sea dado de alta con la madre. Estamos hablando en condiciones normales. La evaluación debe incluir observación, ocultación y palpación. Evaluación sistemática de cabeza, los pies, aunque se pueda adaptar al niño y a su situación en particular. Hay que observar simetría, evaluar la respiración, los movimientos, el comportamiento del neonato, medir y registrar la frecuencia respiratoria cardíaca, color y temperatura. Ya dijimos, al momento del nacimiento nos hacemos 3 preguntas. Nace a término, tiene buen tono, respira o llora, si es sí, va a permanecer con la madre con los cuidados de rutina. Si es no, empieza los pasos iniciales de la reanimación. La evaluación de recién nacido debe ser durante el contacto precoz, realizar el campaje tardío, cuidados generales de recién nacido de mantener la temperatura, aspirar si es necesario, secar y cambiar campos, pesar, tallar, medir el perímetro cefálico, evaluar la edad gestacional y ver su adecuación, las medidas profilácticas oftálmicas y también hematológica para evitar la enfermedad hemorrágica de recién nacido a través de la vitamina K, identificación, alojamiento conjunto y lactancia materna. El test de Adgar, que es importante, Virginia Adgar, del año 53, propuso este test para evaluar la adaptación del neonato al medio uterino. Y el Silvan Anderson, que es un test para evaluar el grado de dificultad respiratoria que presenta el niño al nacer. Ambos test son importantes realizarlos, ya que su calificación va a darnos una clasificación o una interpretación. Si el bebé, por ejemplo, de 0 a 3 el Adgar, tiene depresión severa, de 4 a 6 depresión moderada, de 7 a 10 sin depresión.
En cambio, el síndrome de Anderson es al inverso. Mientras mayor es el número, mayor es la dificultad respiratoria, mayor es el problema respiratorio. De 1 a 3, dificultad leve; de 4 a 6, moderada la dificultad respiratoria; y severa, dificultad respiratoria de 7 a 10. Los signos vitales promedios al nacer: un bebé a término, en condiciones normales, debe pesar entre 2.500 y 4 kilos, en ese rango. La pérdida de peso que ocurre también debemos tenerlo presente, de 5 a 10% durante la primera semana. Los primeros 3 a 4 días debe de recuperar el peso al nacer en 1 o 2 semanas. Debemos tener presente esto porque muchas veces el incremento es de un día a otro más del 10%, entonces estaríamos frente a una deshidratación por mala técnica de lactancia materna, y muchas veces se cursa con deshidratación hipernatrémica por esta dificultad. La talla en 45 a 52 centímetros y medio, el perímetro cefálico de 33 a 35 centímetros, perímetro torácico de 30 a 33, presión sanguínea en promedio 78-42, mucho menores en prematuros y mayor si es que lloran. Puede causarnos preocupación si la presión diastólica está menor de 25 o mayor de 60. El pulso 110-160, debemos evaluar en 1 minuto. 180 cuando llora, aproximadamente ese valor. 100 por latido por minuto si es que duerme. Y la temperatura rectal va de 36,6, 37,2, axilar 36,5, 37. La frecuencia respiratoria de 30 a 60, y debemos evaluarlo por 1 minuto porque muchas veces estamos frente a una respiración periódica donde vamos a poder ver que el bebé por momentos respira rápidamente y por momentos en frecuencias normales. El llenado capilar debe ser menor de 3 segundos, ya que siendo mayor de este valor, nos estaría informando de una mala perfusión, probablemente un shock. Un bebé normal, un bebé grande y un adecuado comparativamente, son gemelos. Un prematuro. Vamos a ver rápidamente los hallazgos usuales de cabeza. Debe ser simétrica, puede haber moldamiento, generalmente es redondo en las cesáreas, las fontanelas y suturas deben ser palpables. Puede haber variaciones, puede haber asimetría por moldeo, puede haber cápulo sucedáneo. Este cefalohematoma debe estar dentro de las normalidades, ya que el cefalohematoma es un sangrado subperióstico localizado en, aquí vemos en la figura, en la región generalmente parietal, en el hueso parietal. Va a haber anormalidades, por ejemplo, pulsación de fontanela deprimida, fractura de cráneo, hemorragia subgaleal, que puede comprometer la hemostasia de la hidrocefalia. Los ojos deben ser simétricos, la apariencia debe ser, puede haber edema, reflejo parpadeo, está fusionada en menores de 25 semanas. Acuérdense de esto, a 25 semanas los párpados están, no los abre voluntariamente el neonato cuando nace. La secreción no debe haber ninguna, la secreta debe ser blanco azulada y el reflejo rojo debe estar presente. ¿Dónde está ausente? En las cataratas. Acá tenemos una catarata congénita. Si hay secreción purulenta, estaríamos ante una oftalmía gonocócica o una oftalmía neonatal. En cuanto a las orejas, debe estar bien formada, cartílago presente, la parte superior del oído está al mismo plano o por encima del ángulo del ojo. Las anormalidades, implantación baja, como vemos acá en un síndrome de Apert o en dimorfismo congénito. Puede haber variaciones, por ejemplo, esta agenesia congénita de pabellón auricular. Malformaciones menores como los papilomas preauriculares pueden estar presentes en un porcentaje de 5 a 6% de la población normal. En cuanto a la nariz, debe ser simétrica,
Está en la línea media de la cara, la forma parece aplanado y la permeabilidad respira fácilmente por la nariz cuando la boca está cerrada. Las anormalidades cuando hay dirección derecha e izquierda o hay una malformación o un aleteo inusual. Cuando hay eritema de nariz y cuando hay estenosis de nariz por probable atresia ecuana, como se muestra en la figura. La boca, vemos los labios deben estar rosados, la lengua también rosada, el paladar debe estar bien formado y completo, la encía rosada. Aquí puede haber variaciones como las perlas de Epstein, y encía posterior y blanquecina puede parecer irregular con quiste de inclusión, que pueden estar presentes dientes natales. Anormalidades, la presencia de cianosis, paladar hendido, candidiasis o paladar hendido. En el tórax debe ser un tórax circular. Anormalidades cuando hay un tórax endonel, generalmente lo vemos en síndrome de aspiración meconial, donde el meconio va a actuar como una válvula que deja entrar aire y no deja salir, provocando que haya hiperaireación pulmonar. La clavícula debe ser recta y lisa. En la fractura va a haber crepitaciones sensibles o una masa palpable cuando ya se formó el callo óseo. La expansión del tórax debe ser un movimiento simétrico con la respiración. Un movimiento asimétrico nos puede estar hablando de una hernia traumática o una hemotora. La respiración de 40 a 60 por minuto. Si hay respiración por encima de 60, cuando hay respiración dificultosa, quejido, rotación o taquígrafo. Tejido mamario y pezones debe estar presente de ambos sexos y de localización simétrica. Cuando está localizado simétricamente o muy abierto, podríamos estar pensando en un síndrome de dismorfia. Cardiovascular, la frecuencia cardíaca 110 a 160, incrementa con el estímulo, el llenado capilar debe ser menor de 3 segundos, los soplos deben estar ausentes. Si están presentes en las primeras horas, puede ser por la presencia de que está aún en cierre el foramen oval o el ductus está en cierre. Pero pasadas las 48 horas ya no debe haber soplo. Si está presente el soplo, entonces tenemos que descartar si se trata de una anomalía congénita cardíaca. Los pulsos deben ser iguales y bilaterales. El abdomen y ano, la forma del contorno cilíndrico relativamente prominente y debe ser blando. Anormalidades si son asimetría o falta de pared abdominal, como el caso de una gastrosquisis, donde todas las vísceras están expuestas al medio ambiente. La muñón umbilical debe ser blanco azulado, en la presencia de 3 vasos, 2 arterias y una vena. Si está enrojecido, anormal o sangra, o puede haber la presencia de un falocelo. Se seca en varias horas después del nacimiento y cae entre el cuarto y 10º día. Los sonidos, los ruidos y de es transitorio. Al intestino el 94% elimina meconio a las 24 horas y el ano debe ser permeable en una posición normal y apariencia del hielo o arrugado. Aquí tenemos la figura de un ano imperforado que puede ser con fístula o sin fístula, y esta es una emergencia, es un caso de emergencia que debe ser operado prontamente, ya sea con la formación de un neoano o una colostomía en primera instancia y una segunda instancia de formar el neoano. Los genitales, la apariencia en el femenino, los labios mayores cubren a menores, estamos hablando de recién nacido a término, pero en prematuros los menores tienen igual tamaño que los mayores. La secreción vaginal, moco o teñida de sangre puede haber por la presencia de pseudomenstruación, por los cambios hormonales que ocurren durante la gestación. La madre le pasa estas hormonas a la mujercita generalmente, ¿no? Entonces puede haber esta presencia de moco y sangrado. En el masculino, el prepucio está adherido al glande, los testes en bolsa, la abertura del meato parece como una hendidura. Puede haber malformaciones como epispadia, hipospadia, fimosis, hidrocele, criptorquidia, o la presencia de genitales ambiguos que debe hacernos obligado al descarte de una hiperplasia congénita.
La orina, en cuanto a la orina, la primera emisión al nacer, 92% se da a las 24 horas. En cuanto a las extremidades, la apariencia generalmente está en flexión, en el término, pasivamente pasa por el rango completo de movimientos, flexión-extensión. Puede haber limitación de movimiento en cualquier articulación, presencia de efectos que pueda faltar por extremos, por ejemplo, o que sobra, como en el caso de una amelia, focomelia, o el caso de los dedos que puede haber presencia de polidactilia. El color de las extremidades, la acrocenosis puede durar horas después del nacimiento. La diferencia de color o temperatura entre las extremidades puede ser una normalidad de circulación. La columna vertebral tiene una apariencia de columna recta y fácilmente flexionable. Las anormalidades, la presencia de espina bífida, donde se caracteriza por la presencia de un hoyuelo con un quiste piloidal, y la curvatura normal de la columna, mechones de pelo sobre la columna, y el mielo meningocele, como vemos acá, en sus diferentes formas, que es una emergencia también quirúrgica por el neurocirujano que tiene que operarlo antes de las 8 horas, si no compromete el sistema nervioso central, produciendo una meningitis y secundariamente probablemente una hidrocefalia. La piel, ya estamos acabando, la apariencia es rosada y va a variar según la raza y el origen étnico de cada niño. La normalidad es la piel, la palidez, que nos indica anemia. La ictericia antes de las 24 horas es una ictericia patológica. Eso sí lo debemos tener siempre presente. Cualquier ictericia que aparece antes de las 24 horas es considerada patológica y debe ser tratado con fototerapia o a veces en otra función. La presencia de cianosis central puede ser por problemas cardíacos o problemas respiratorios o neurológicos. La presencia de pústulas, abrasiones o laceraciones también nos hablan de anormalidad. ¿Cómo reconocemos un neonato enfermo? Mediante la historia prenatal es importante tener los factores de riesgo presentes. La piel puede estar ictérica, rubicunda, pálida, cianótica. El respiratorio, si hay distrés respiratorio, polinia, tirajes. Cardiovascular, los soplos, los pulsos si son simétricos o son muy leves o suaves. El sistema nervioso central, debemos de evaluar el tono, los reflejos, ya que en el caso de una asfixia, lo primero que se manifiesta es con una hipotonía. Características morfológicas, ver, por ejemplo, los dimorfismos, como el síndrome de Down. La trisomía 21 se caracteriza por implantación baja de oreja, cara aplanada, rasgos mongoloides, fase mongoloide, a nivel de manos, la línea simiana y la clinodactilia. El tracto gastrointestinal, la salivación excesiva nos debe hacer pensar en una atresia esofágica, una mala tolerancia, una obstrucción intestinal o una sepsis, una hematoquesia probablemente esté desarrollando un bebé, si es un bebé que prontamente elimina sangre, puede ser una enterocolitis necrotizante. La evaluación de recién nacido en alojamiento conjunto con la madre debe ser realizada continuamente hasta el alta con la madre. Estamos hablando en condiciones normales, en la adaptación de un neonato y su evaluación hasta su alta. Debemos comparar el peso al nacer con el del alta, así como la búsqueda de signos de alarma para descartar enfermedades. Es importante anotar el peso porque a su siguiente control, que va a ser los 3-7 días de vida, tenemos que comparar ese peso. Tenemos que evaluar la presencia de signos de alarma como la ictericia o otra presencia de otros signos de alarma como mala tolerancia oral, fiebre, hipotermia. Porque es importante detectar esto antes de tiempo, antes de que se complique el neonato. El neonato es en sí, desde que aparece en la emergencia un neonato, es de alto riesgo de emergencia, clase 1, clase 2. Esta es la bibliografía que hemos revisado. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, Sí.
Lo que es explicado que son cambios en la adaptación a la vida extrauterina, eso es lo fisiológico, ¿no? Lo que usted explicó, lo normal que debe pasar en Claro, el niño. la parte de la adaptación, transición de la vida intrauterina a extrauterina es lo normal, lo que ocurre normalmente. El periodo de adaptación, lo que ocurre normalmente. Pero luego viene la evaluación del neonato que se da al momento que nace, al momento que está en el periodo de adaptación, el término del periodo de adaptación hasta su alta, en la búsqueda de signos de alarma por la posibilidad de que, ayudado por los factores de riesgo, nos pueda hacer alguna enfermedad de este neonato. Supongamos, es un hijo de madre diabética. Ese bebé probablemente vaya a nacer macrosómico, grande, más de 4 kilos, pero nos puede hacer unas alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, la hipocalcemia. Entonces yo lo evalúo y de paso le hago sus exámenes. Un niño pequeño igualmente. Si un niño por la evaluación de peso para su edad gestacional me sale por debajo del 10º percentil, yo digo, este niño es pequeño para edad gestacional. ¿Qué factor de riesgo tiene de hacerlo? Hipoglicemia. Hipoglicemia. Si es una mamá que tiene ruptura prolongada de membrana de mayor de 18 horas y el bebé comienza a hacer dificultad respiratoria, no desde el nacimiento, no en el periodo de adaptación, sino después de las 12 horas de vida, usted pensaría, ah, este niño tiene factor de riesgo con la madre de una infección, esta es una neumonía. Esta es una neumonía que tengo que pedir el sonograma, PCR y su placa radiográfica y darle su tratamiento con antibióticos por 7 a 10 días, dependiendo del hallazgo de los gérmenes en el antibiograma, en el hemocultivo y el antibiograma que nos saldrá efectivamente en su tiempo de respuesta. Doctor, Sí, dígame. quiere decir que los cambios en la adaptación a la vida extrauterina son los cambios que se ven en un niño recién nacido, los cambios fisiológicos, ¿no? Los normales, cómo se va adaptando el niño Bueno, extrauterinamente. así es, así es. Así es, doctora. Sí, doctor, gracias. ¿Se encuentra el señor delegado, por favor? La doctora luego les pasó lista. Aló. Doctor, sí, yo estoy tomando la lista, doctor, no se preocupe. Ya, me la envías a mi correo o a mi WhatsApp, pues, por favor. Doctor, no hay problema, no se preocupe. Ok, muchas gracias. Si no hay Doctor, preguntas, sí, dígame, son dígame. los cambios fisiológicos que experimenta el recién nacido, ¿no? O sea, Así ¿qué es, cambios normales experimenta el recién nacido una vez que así nace? es. Estos cambios ocurren en segundos, minutos, lo de adaptación, sobre todo respiratorio y cardiovascular. Usted va a ver cuando nace un bebé, el llanto enérgico, el que esté con un buen tono, el que sea a término, el que esté respirando, me está diciendo a mí que ese bebé aparentemente se está adaptando bien a la edad. Para eso existe la valoración de ADGAR que se hace al minuto y a los 5 minutos. Si me dicen que tiene un ADGAR de 9,9 a 9,10, yo digo, este niño se ha adaptado muy bien a la vida extrauterina. Ahora viene el periodo de adaptación. Si este bebé empieza a tener taquipnea, que desaparece a los 30 minutos, y después ya estas frecuencias respiratorias entre 30 y 60 sin retracciones, digo, eso fue un periodo de adaptación. Pero ¿qué pasa si ese otro niño que empieza a tener desde el nacimiento 60, 80 respiraciones por minuto, nace de una cesárea no programada de emergencia, con 38 semanas de edad gestacional? Entonces yo digo, este niño probablemente va a hacernos una taquilla transitoria o una reabsorción de líquido pulmonar retrasada por haber nacido de una cesárea de emergencia, no trabajo de parto y antes de las 39 semanas. Y esta puede durar hasta 3 días, la dificultad respiratoria. O sea, el periodo de adaptación es muy importante conocerlo porque nos va a marcar el punto de quiebre entre un niño normal y un niño anormal. El que continúa con taquipnea después del periodo de adaptación, eso con seguridad hay que tomarle su placa, hacerle los exámenes respectivos para diagnosticar y tratar prontamente su enfermedad. Doctor, una pregunta.
Dígame, alumna. En la ictericia fisiológica, la patológica, ¿solamente es el periodo de tiempo de las 24 horas lo que le diferencia o hay otro? No, hay otra característica, pero el que aparezca antes de las 24 horas es patológica. Entonces, la fisiológica aparece después de las 24 horas. Ahí nomás usted ya saca que es patológica, que es fisiológica, como un punto. El ritmo de incremento, el ritmo de incremento, el ritmo de incremento de la bilirrubina. Y si veo que su hemoglobina disminuye o su hematocrito disminuye, ya me está haciendo pensar a mí en que no se trata de una ictericia fisiológica, sino más bien de una ictericia patológica que se ha manifestado después de las 24 horas. Y esas son las incompatibilidades de grupo ABO, o las incompatibilidades RH o las incompatibilidades de grupos menores. O sea, un parámetro es la aparición antes y después de las 24 horas. Otro parámetro es el ritmo de incremento que supera el valor fisiológico. Para hablar de fisiológico, el valor normal de fisiológico es 12 miligramos en el término. Pero esta debe aparecer después de las 24 horas y no debe permanecer más allá de los 7 días de vida. Si aparece por encima de 12, tiene 14, 16 o 20, yo digo esta es una ictericia patológica porque está en incremento. Entonces, me dejo entender. Una es lo que usted bien lo ha dicho, las 24 horas antes y después, me dice patológica, fisiológica respectivamente. El ritmo de incremento y la disminución de hemoglobina también es otra. El tiempo de aparición, el tiempo de desaparición, en el término desaparece a la semana, a los 7 días, y en el prematuro a los 10, 14 días. Ya, doctor. Gracias. Doctor, disculpe, cuando mencionó en la columna vertebral, lo de espina bífida, mencionó un síndrome, sino que no sé, no escuché bien el nombre del síndrome. No, hablamos de la espina bífida, del hoyuelo, el quiste o seno pilonidal, que nos obliga a nosotros a descartar espina bífida, que se manifiesta con hipotonía de miembros inferiores, vejiga neurogénica, ¿no? Entonces, nosotros a todo niño que nace con este signo le hacemos una ecografía para ver que no hay espina bífida. Esto de acá es un mielomeningocele en sus dos variantes. Mielomeningocele, que es una emergencia. Sí, doctor, gracias. Ok, de no haber más preguntas, nos vemos el día 6 para la teoría de apnea en neonatos.